1835. Ahora sí. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por esta mañana, gracias a las asociaciones implicadas en este evento. Y como no tenemos mucho tiempo, pues vamos a ir lo más rápido posible. Vamos a hablar de la que es probablemente la batalla con más tropas implicadas durante la Primera Guerra Carlista en esta comarca, ¿vale? Y que además es bastante desconocida. Hay algunas referencias en fuentes secundarias, pero muy poquitas en fuentes, muy poco trabajadas, porque en fuentes primarias que no se han trabajado, sí que tenemos bastante de lo que rascar y eso es lo que hemos estado haciendo para conseguir esta información. Primero, pues bueno, un poquito de contexto de lo que fue la Primera Guerra Carlista. Una guerra de sucesión entre quién tenía más derechos, si la hija de Fernando VII o su hermano Carlos María Isidro. Y esta guerra estuvo dividida en tres frentes principales. El que más nos interesa a nosotros es el frente aragonés, que estaba centrado en el maestrazgo turolense, con varias excursiones, hubo varias ocasiones por la comarca de Calatayud, llegando a Calatayud, vamos a verlo, en al menos 2 ocasiones antes del hecho que vamos a tratar hoy, y posteriormente en otras cuadras. Lo primero que quiero hacer muy rapidito es, vamos a ver cómo eran los ejércitos en disputa. El ejército liberal, el ejército isabelino, era el ejército oficial de España en ese momento, porque casi todos se quedaron con la parte de Isabel. Es que el ejército carlista estaba formado, en primer lugar, por voluntarios militares. Esa parte del ejército que había elegido quedarse con Carlos María Isidro, que era muy minoritario. También tenía desertores del ejército regular, tenía mozos reclutados, que era muy importante los pueblos en los que estaban establecidos, del maestrazgo tanto el castellonense como el turolense, tenían unas quintas y reclutaban, y cada vez que iban en alguna expedición, como la que vamos a ver hoy, pues por los pueblos, si estaban en tiempo suficiente, también recuperaban aquellos mozos mediante quintas. Y además los paisanos voluntarios, aquellos chavales que venían atraídos por los éxitos carlistas cuando los había. Y en cambio, cuando eran derrotas, eran los primeros que se solían ir. El equipo, el principal problema de los carlistas es que era un ejército muy pobre. Cuando tenían, en el maestrazgo sobre todo, cuando tenían el uniforme era el propio del ejército realista. El mismo que tenían los isabelinos, tenían los carlistas. Eso cuando tenían, muchas veces iban con las ropas que tenían cada uno, con las zapatillas, las destrozadas, las zapatillas de esparto que tenían, y por eso las querían en los pueblos, aunque fueran las que se desechaban en los pueblos. Y las armas normalmente eran armas antiguas o requisadas. Frente a esto, los liberales tenían al ejército regular, a la milicia nacional, que también se llamó guardia urbana. La milicia nacional era gente de cada pueblo que tenía suficiente dinero y suficiente capacidad para costearse las armas y para prestar ese servicio. Por tanto, no se solían alejar mucho de sus pueblos. Y por último estaban los francos o peseteros, no peseteros porque cobraban una peseta al día cuando la época era buena, que eran gente pobre y que estaba contratada para un servicio determinado. En este encuentro van a estar estas tres partes, además de, por supuesto, del ejército carlista. Vamos a ver los movimientos previos. ¿Qué es lo que pasó? Pues pasó que Cabrera estaba saqueando, o mejor dicho, exprimiendo, porque no saqueaba, estaba exprimiendo el maestrazgo, necesitaban nuevos sitios, y decidió hacer una excursión a Castilla la Nueva, una expedición a Castilla la Nueva para obtener alimentos, monturas, voluntarios y armas. Para llegar a Castilla la Nueva, pues su idea era llegar hasta Guadalajara, pasando o no por Soria según fuera. Y así vemos cómo inició el 24 de noviembre de 1835, salió de Cantavieja, que era su sede, con las tropas que tenéis ahí, y fue moviéndose. En primer lugar, parecía que quería ir a Teruel, y por eso, enseguida, la columna de Oribe salió de Zaragoza el 5 de diciembre, formada por las tropas que están indicadas, a cortarle el paso. Fueron unos hacia abajo, otros hacia arriba. Después de un tiempo horrible, los liberales tuvieron que pararse 2 días en Muniesa,
el 8 y el 9 de diciembre, y en ese momento, que ya sabía Cabrera que Oribe estaba llegando desde arriba, decidió alterar, en vez de ir hacia Teruel, subió hacia la Roca. Pero en ese punto en el que los liberales estaban en Visiedo, se dieron cuenta que el objetivo no era Teruel y fueron ellos hacia la Roca. En ese punto Cabrera esquivó de la Roca, se fue hacia Gallo Blanca y de ahí tiró hacia dos localidades de Guadalajara antes de volver de nuevo a coger la cuenca del Jiloca. Para entonces, el 11 de diciembre llegó a Paracuellos de Jiloca. Para entonces la columna de Oribe estaba tratando de saber dónde estaban, y cuando cruzaron por detrás ya era tarde y llegaremos a eso más adelante. Vamos, porque el principal motivo por el que volvió Cabrera era porque estaba esquivando el principal ejército, el ejército del Bajo Aragón de los liberales, que era bajo las órdenes de Cararea, conocido como el Médico, que era un ejército al que no se podía enfrentar. Cabrera, antes de pasar a la Castilla Nueva, quería una victoria decisiva en Aragón, pero no podía hacerla frente a unas tropas que fueran muy superiores a las suyas o que estuvieran muy motivadas. Mientras tanto, estaba Valdés, que era el comandante general de Soria. Vamos a verlo en el siguiente mapa, que es lo que pasó. Aquí estamos un poco más centrados en el lugar donde ocurrieron los hechos. A ver si me da el cable para acercarme hasta aquí un poquito. Aquí tenemos el punto principal. Vemos Deza, que es un paseo sitio importante, vemos Ateca, Terret y Calatayud. Son los puntos principales de donde ocurrió esta, vamos a llamarlo tragedia, porque batalla tampoco fue la mayor de las batallas. Ahora veremos por qué digo eso. Bueno, Valdés, comandante general de Soria, el 8 de diciembre llegó a Deza porque sabía que estaban llegando los carlistas hacia su zona. Quiso prepararse. Llegó con tropas poco preparadas, 500 francos, la caballería sí que era los jinetes de Isabel II que estaban mejor preparados. Y estuvo allí hasta el 11 de diciembre, después de recibir varias quejas, varios ruegos por parte de Calatayud de que por favor llegara a Ateca para apoyarlos porque se veía que les estaba llegando. Y efectivamente, el 11 de diciembre, el mismo día en que llegó Cabrera a Paracuellos de Jiloca, se plantó Valdés en Ateca con sus tropas. Valdés estaba esperando en Deza porque le faltaba la mitad, le faltaban 4 compañías que había hecho mandar a buscar desde el otro extremo de su provincia, pero ante lo que insistía Calatayud, mandó a sus tropas, se condujo al frente de sus tropas y se acantonó en Ateca. Estuvo un poco en Ateca porque ese mismo día llegó a Paracuellos. Y una vez que llegó a Paracuellos Cabrera, lo que pidió Calatayud fue, por favor, venid, por favor. ¿Cuándo salió Valdés al ver el riesgo? Salió la madrugada del 11 al 12, a las 3 menos cuarto de la mañana, salió por la carretera principal, la que atravesaba Terrer por el medio, y que tener en cuenta que el desvío de la Nacional 2A no estaba, mucho menos estaba construida la actual autovía. Cruzando el pueblo, llegó al punto de la mañana y a las 9 vio a las tropas de Cabrera acercarse a Calatayud. No llegaron a entrar quizá porque vieron que estaba Valdés, que era bastante aguerrido, aunque tuviera tropas de mala calidad, tampoco podía saber Cabrera en ese momento cuántas eran ni cómo estaban. Calatayud había sido saqueado pocos meses antes por Quílez, el jefe de la caballería carlista. Los milicianos nacionales tuvieron que meterse en el fuerte mientras Quílez saqueó a placer las casas de los liberales. Quizá intentó repetir esta hazaña ahora con Cabrera, pero la presencia de Valdés le disuadió y se fue hacia Terrer para de nuevo recuperar su idea de ir a Castilla. En ese momento llegaban los refuerzos de Valdés y coincidieron casi en el mismo tiempo con 330 zapadores al mando de Hichazo, que si le preguntan a Hichazo decía que no estaba al mando, porque ya sabemos que la derrota es huérfana. Y este es el momento en que tenemos el escenario plantado. Vamos a ver las 11:30 de la mañana del 12 de diciembre. En Calatayud mandan a 8 nacionales para que avisen a los refuerzos: no cojáis la carretera porque es muy probable, en ese momento todavía no había llegado Cabrera, es muy probable que la ocupen. Dad la vuelta por Moros. Y van a publicar: dad la vuelta por Moros. Inician el desplazamiento hacia Moros.
pero en algún momento hay varias versiones, unos dicen que fueron unos nacionales, otros dicen que fue un paisano que llegó después, pero en algún momento llega alguien y dice: ¿dónde vais por moros que la carretera está despejada? Volved. Y cuando Cabrera ya estaba en Terrer, se acerca la columna y se encuentran de frente en las afueras de Terrer, a la vista de la iglesia de la Asunción. En la carretera principal se encuentran, por sorpresa, unos y otros. Vamos a ver un mapa de la época, porque hasta ahora lo que hemos utilizado han sido mapas actuales. Donde en este punto, mira, sí, en este punto aquí se encontraron. Iba en ese momento la caballería adelantada, la caballería liberal adelantada, y vio que salía la caballería de Quílez en esos momentos. Retrocedió para avisar a la infantería y decirle que se nos vienen encima, preparaos. Ahí los francos, que eran tropas menos profesionales, se asustaron y se desorganizaron por 2 veces. Y esa desorganización contribuyó a que los liberales no pudieran, los zapadores, no pudieran montar un cuadro. Un cuadro es la única forma efectiva de que la infantería pueda hacer frente a la caballería, una caballería de lanceros, aunque también había gente mosable, pero principalmente lanceros. Por 2 veces los desorganizaron, y la segunda vez que los desorganizó fue la propia caballería, que iba presa del pánico también, en retirada. A partir de aquí hay frases, uno de los capitanes que murió en la acción, el capitán Catalá, que le dijo a Ortiz, que era el capitán más veterano y por tanto jefe de los zapadores: manda alto que nos pierdes, pero para entonces solo Catalá de los mandos, porque los capitanes solían ir a caballo, por tanto tenían más soltura para huir en caso de apuros, solo Catalá se quedó con los suyos hasta el momento en que, retrocediendo cada vez más perseguidos por la caballería de Quílez, que los iba haciendo prisioneros prácticamente sin pegar un lanzazo ni sin pegar un tiro, iba haciendo grupos de prisioneros. Aquí, muy frente de Casas Blancas, todavía está lo que entonces era una fonda, la fonda de Casas Blancas. Hoy quedan los restos, parece que ha sido utilizada posteriormente para usos agrícolas. Ahí se vio rodeado y se suicidó con su sable. El resto fue huyendo. Unos pocos, 4 zapadores se escondieron después del desastre final y consiguieron reintegrarse esa noche. La caballería se salvó. Y los nacionales, tanto el cabo Gil como Pascual Bel, ambos naturales de Calatayud, no pararon en Ateca, que es donde se refugió la caballería, sino que siguieron hasta Munebrega a caballo. Y hasta ahí no pararon, para que os hagáis una idea del miedo que tiene el cuerpo en esos momentos. Los resultados de esta batalla, fue un desastre total para los liberales. Un desastre con 600 capturados. Escaparon, parece que pudieron escapar 40 y pico francos, que hicieron caso a uno de los nacionales, que les dijeron: subid por la colina. Ya sabéis, si ponéis en la carretera, que a la derecha son colinas y a la izquierda son huertas, que la caballería no puede ir por la colina. Y los 40 y pico que subieron por ahí son los únicos de infantería que se salvaron, además de los 4 zapadores que se escondieron. Para los carlistas fue maravilloso, sin bajas, ni una sola baja, todo por tener más iniciativa, porque tuvieron más iniciativa y más moral. Esto es una representación de la época, de lo que fue la batalla, muy artística, porque ni ocurrió ahí, ni ocurrió así, pero la hemos puesto. Estos fueron todos los muertos que hubo. Hay muchos escritos posteriores que hablan de 20 o hasta de cientos de muertos. Bueno, usted Cabrera dijo que había 20 muertos, no los hubo. Y escritos posteriores hablan de cientos, no los hubo. Hubo 3, ¿por qué sabemos que hubo 3? Porque son los únicos 3 que están en los libros parroquiales de los alrededores. En concreto están en Ateca. No figura ningún muerto más en ningún sitio más. Y la batalla tuvo lugar en la carretera. No es que se pudieran quedar escondidos los cadáveres en algún sitio. Fueron el capitán Catalá, el teniente Ignacio de la Iglesia y un fusilero natural de Pedrola, Antonio Cabanillas Ruiz. Además hubo 2 heridos. El teniente Francisco de Casanova y de Mir, con 13 lanzazos, lo dieron por muerto, pero cuando recuperaron a los 3 cadáveres, él estaba vivo y lo curaron en Ateca. Y Antonio Sánchez Osorio, que herido y capturado, se tiró al jalón esa misma noche. Estamos en diciembre, hace un frío y lluvia y nieve. Y fue capaz de salir y reincorporarse. Bueno. Pues básicamente así fue la batalla. No tenemos tiempo de hablar qué pasó
Pocos días después, en Molina de Aragón, lo vamos a dejar ahí con un cuadro de Ferrer Dalmau. Y si alguien quiere ampliar o ponerse en contacto conmigo, ahí tienen mis datos. Muchas gracias a todos.